Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Muy buenas, hoy os traigo una sección nueva a mi canal en la cual os voy a presentar un montón de equivalencias y clones de un mismo perfume, que será un perfume top. Os voy a explicar un poco qué características tiene este perfume y luego os mostraré las mejores equivalencias clones que podemos encontrar, sus precios y sus características. En este caso os traigo dos perfumes de la casa Armani que son Acqua di Gio y Acqua di Gio Profumo, así que si queréis equivalencias de estos dos pesos pesados, este es vuestro vídeo y este es vuestro canal. En primer lugar vamos a empezar con Acqua di Gio, una fragancia fresca, cremosa, fácil de llevar, con un aroma acuático que gusta muchísimo, y es que por algo es una de las fragancias más vendidas de la historia y está en el top 3 de mejores fragancias para verano. Hay que decir que esta ha sufrido varias reformulaciones, que no tiene la pegada ni la duración de antes, pero que su olor sigue siendo buenísimo, está muy bien, todo un clásico. Y como ya sabéis, es una de las fragancias más clonadas de la historia. De hecho, en el propio canal ya os he traído alguna equivalencia. Por eso os traigo un repertorio con las mejores. Y ojito, porque algunas rinden más que la original. En primer lugar, os traigo una equivalencia de la casa Nike. Hablamos de la fragancia Nike Blue Wave, una con un olor muy similar, al aire se parecen muchísimo, pero tiene algún toquecito que la diferencia. La verdad es que huele bastante parecido, rinde bien para su precio y lo bueno que tiene esta marca es que la vende en distintos formatos y tamaños a precio muy reducido. Su rendimiento justito, pero está bastante bien. Las siguientes equivalencias pertenecen a la casa Saphir y esta marca nos presenta tres perfumes distintos que son Saphir Aqua Uomo, la Caravan número 15 y la fragancia White de la cura en supermercados Aldi. Las tres en realidad son la misma fragancia, provienen del mismo bidón y recuerda muchísimo a este Acqua di Gio. Es un poco más suave pero rinde más o menos igual. Por su precio la recomiendo. La siguiente equivalencia viene de la casa española Zara. Es tal vez la más cítrica y la más alejada en cuanto a aroma, pero sigue siendo muy parecida. No hablamos de otra que de Zara Lisboa, una inspiración muy buena que al menos rinde igual o incluso mejor que la original. Échale un vistazo, es una indispensable de la casa Zara. Las siguientes dos equivalencias pertenecen a la cadena de supermercados Mercadona y son la fragancia Como tu viento, que se parece bastante y rinde bien, y luego la otra un poquito más suave y rebajada es Capítulo Marino. Ambas se parecen bastantes, son frescas y muy baratas. Échales un vistazo porque merecen la pena. Y por último, llega la mejor de todas las equivalencias. Se trata de Aquafresh de supermercados Lidl, una imitación clon que rinde al menos igual, yo diría que rinde mejor que la original y su olor es prácticamente igual. Sin duda es la mejor alternativa low cost que hay a este Acqua di Gio. Y por último, para los que queráis una fragancia de mayor calidad y duración, os traigo una fragancia de Frank Oliver, la conocida como Blue Touch, una inspiración muy buena, de mucha calidad, que aunque no es una imitación exacta, se parece bastante al aire, son prácticamente iguales, se le nota que tiene una mayor calidad. También tiene un precio superior a las anteriores, pero en este caso merece la pena por la calidad que ofrece. Muy buena alternativa económica con mucha calidad, te la recomiendo. Y tras este Acqua di Gio nos toca hablar de su hermano, de Acqua di Gio Profumo, una fragancia más elegante, versátil y sobre todo con un tono más oscuro que la versión original.
Este profumo es una fragancia que se parece y recuerda muchísimo a la versión original, pero en este caso tiene un pachulí más marcado, un incienso más potente que le da ese tono más oscuro y más elegante. Es una fragancia muy versátil que tiene ese tono refrescante y esa elegancia producida por el incienso. Además, es una fragancia que tiene mejor rendimiento y una duración y protección bastante buena. Y ojito, porque hay rumores de que la van a descatalogar y es una lástima, porque realmente es muy buena. En cuanto a rendimiento, es mucho mejor que la clásica. Y una vez analizada, vamos a presentaros sus equivalencias. En primer lugar, os traigo una fragancia que su olor recuerda muchísimo. Huelen igual, pero es más floja y ligera. Hablo de la fragancia New Brand GT, una buena alternativa económica pero con un rendimiento y potencia inferior. Pero por su precio recuerda bastante y se parecen. No está nada mal. La siguiente de la lista también la encontramos en la casa Nike. Es la fragancia Night Half. Huele muy parecido, un pelín diferente, pero esas diferencias le sientan muy bien. Es una fragancia con una buena relación calidad-precio que la podemos encontrar en distintos formatos y que realmente huele muy parecido. Está bastante bien. La siguiente equivalencia es la más equilibrada en cuanto a rendimiento y parecido y es la fragancia Tito Blumi Profumo. Una fragancia que recuerda muchísimo, tiene un rendimiento un poco justo pero un precio bastante barato. Y aunque su olor es más ligero y tiene menos protección, recuerda muchísimo. Es una buena alternativa económica calidad-precio, sin duda la más equilibrada y la mejor. Para los que queráis alguna equivalencia con un poquito mayor de calidad, pegada y duración, os traigo una de origen árabe. Se trata de Jorge Di Profumo, una alternativa de la casa árabe Alhambra, que es un poquito más floja, pero que huele muy bien y por su precio, unos 20-25 euros, merece mucho la pena, pero ojo, es inferior a la original, porque es que la original es una verdadera bestia. Siguiendo con las imitaciones árabes, os traigo la fragancia Sugrat, de la casa Latafa, que tiene una salida diferente, pero que en el secado se parecen bastante. Tiene un buen rendimiento, pero es más cara, y ya no sé si calidad-precio merecerá la pena, porque yo no la he podido probar, pero tiene muy buenas referencias, que lo tengáis en cuenta. Y por último, os presento una fragancia de calidad que tiene buenos comentarios y hablan bien de ella. Se trata de la fragancia Malbec Blue de O Boticario. Me comentan que es bastante buena y que se parece y que tiene muy buen rendimiento. Pero yo, por desgracia, esta no la he podido conseguir ni conozco gente de confianza que la tenga. Sí es cierto que he visto varias reseñas donde la ponen muy buena. Os dejo el nombre para que la tengáis en cuenta. Y con este último termino esta reseña. Dejadme en los comentarios si os han gustado estas fragancias, si os ha gustado esta sección y como siempre si os gusta mi contenido, recordad que os podéis suscribir y darme un like para dar apoyo a mi canal. A continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Un saludo.